financiamiento, que es lo que vimos la clase pasada y es lo que vamos a ver ahora, y qué criterios se utilizan en la elaboración de la programación financiera en el esquema ahorro, inversión, financiamiento, y es el sistema de caja. Empecemos entonces con la aplicación práctica número 1. Les está pidiendo que confeccionen un programa de caja en un escenario base. Y el escenario base, ¿cómo se define o qué quiere decir? ¿Qué significa esto de escenario base? Al escenario base le vamos a llamar a aquel que muestra los resultados esperados con la continuación de las políticas actuales, es decir, cuáles van a ser los resultados si seguimos con las políticas que estamos llevando adelante. Y acá tiene el enunciado, veamos, dice que se pide que confeccione el programa de caja semestral, es decir, que van a ser un programa de caja del primer semestre y del segundo semestre, van a ser todo el año partido en dos, del Tesoro Provincial en el escenario base correspondiente al próximo ejercicio del año X. Los datos son la disponibilidad financiera al 31/12 de X-1, es decir, al cierre del ejercicio anterior a ustedes les había quedado dinero, ese dinero asciende a 170.000 pesos que seguramente estaba en una cuenta bancaria. Otro dato que tienen que tener en cuenta para resolver el ejercicio es que los saldos positivos de caja de inicio y de final del primer semestre, ustedes van a tener una serie de operaciones y al cabo del primer semestre van a tener resultados, sean positivos o negativos, y si tuvieran un saldo deudor de caja, lo que dice que es lo que van a hacer es gastarlo, es decir, financiar, pagar gastos que correspondan al segundo semestre, les va a servir como fuente de financiamiento. ¿Qué pasaría en el caso de que el saldo final positivo de caja, es decir, un saldo deudor de caja, estuviera en el segundo semestre, al final del segundo semestre? En ese caso, lo que van a hacer es invertirlo en la compra de acciones para obtener rentabilidad y administrar la liquidez. Es decir, el saldo que les quede al finalizar el primer semestre lo van a usar para financiar gastos del segundo semestre. Lo mismo que el saldo de inicio, que es el saldo final del cierre del ejercicio anterior. Y en el caso en que les quede algo de dinero al final del ejercicio X, que es el que ustedes están haciendo la programación de caja, ese no es que van a seguir financiando gastos porque se terminó el ejercicio. Lo que van a hacer es comprar acciones como una forma de obtener rentabilidad y administrar la liquidez o de invertir un saldo positivo de caja. Y después les da el dato que tiene un límite de financiamiento y que dice que es de 5 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes se vieron en la necesidad de tomar crédito porque están desfinanciados, no pueden superar este límite de 5 millones de pesos. Después tienen en el punto 3 del enunciado la proyección de recursos a percibir del primer y segundo semestre del año X. Si ustedes ven, tienen primer semestre en esta columna, segundo semestre, la suma de los dos corresponde al año. Y acá tienen lo que son recursos corrientes y de capital, con las cuentas principales o las que vamos a usar en este caso, y los montos que corresponden a cada una de ellas ya como dato dado. Esto es lo que se estima que se va a percibir, es decir, que va a ingresar en el primer semestre de actividades económicas, de impuesto a los sellos, de coparticipación, de regalías, etcétera, y lo que va a ingresar de los mismos conceptos en el segundo semestre. Es decir, que es a futuro. Pero siempre es sistema de caja, ¿no? Lo que se espera percibir, lo que se entiende que va a ingresar efectivamente en las cuentas del Estado. En el punto 4 del enunciado ustedes tienen la programación de pagos, así como tenían lo que se entiende, se estima, se prevé que va a ingresar, ahora tienen lo que entienden que se va a pagar en el primer y segundo semestre. ¿Y cómo se establecen estos montos? Y bueno, estos estarán en función de la programación presupuestaria. ¿Y cómo es que se hace la programación presupuestaria? La programación presupuestaria tiene que ver con unas cuotas trimestrales de compromiso y mensuales de vengado que autoriza el órgano rector de presupuesto y de tesorería. Es decir, cómo vas a ir autorizando que se gaste el presupuesto de gastos
y en función de lo que vos vas a poder pagar de esos gastos. ¿Y qué es lo que vos vas a poder pagar de esos gastos que se van devengando? Va a estar en función de los ingresos que vos estás percibiendo. Y acá tienen entonces en el cuadro los gastos corrientes y los gastos de capital, que los tienen como datos, qué es lo que entienden que van a pagar en el primer semestre de estos conceptos y lo que van a pagar en el segundo semestre de estos conceptos, atendiendo a esta programación presupuestaria que ya les dio la Oficina Provincial de Presupuesto y la Tesorería General. Luego en el punto 5 tienen como dato el stock de la deuda exigible. ¿Y esto qué era? Esto lo vimos cuando calculábamos en la ejecución presupuestaria al final una serie de resultados y calculábamos la deuda exigible, que era todo aquello que se haya mandado a pagar o devengado, que no se pagó, es decir, todo lo devengado menos lo pagado. Ahora, al cierre del ejercicio anterior, así como les quedó algo de dinero en el banco, también le quedaron, según el enunciado, algunas cuentas por pagar. Esas cuentas por pagar que son del cierre del ejercicio anterior, por supuesto van a ser de inicio del ejercicio actual que ustedes están programando. Y bueno, y dice que esta deuda de 75.000 pesos que ustedes tienen, que les quedó en diciembre y que van a tener que pagar ahora en este ejercicio, las van a pagar en el primer semestre, es decir, en este semestre. Tienen que cancelar estos 75.000. Y bueno, acá les dice cómo se componen estos 75.000, dice que son 20.000 de remuneraciones, 50.000 de órdenes de pago de certificados de obra y subsidios por 5.000. 50 y 20 son 70 y 5, 75 son estos 75 que tienen acá. Después tienen el dato de crédito público y les da dos datos referidos a crédito público. Endeudamiento, es decir, fuentes financieras, lo que si han acordado algún préstamo, si va a ingresar, y acá les dice que sí, que tienen un préstamo aprobado por el BID, y este desembolso ingresaría en octubre del año X, es decir, que va a estar ingresando acá en este segundo semestre, y el monto es de 1.495.000 pesos. Y dice que tiene un plazo de gracia de 2 años a partir del primer desembolso para pagarlo, es decir, que solo van a estar teniendo en cuenta o en consideración el ingreso de este préstamo y no el pago de este préstamo porque tiene 2 años de gracia. Como crédito público tiene dos partes fundamentales, una es la fuente, es pedir préstamos, y la otra es pagar aquellos préstamos que ya habías tomado. Tenemos la otra parte que es amortización de la deuda. Bueno, ¿cuánto de los préstamos que ya tienen asumidos es lo que piensan que van a pagar en el ejercicio X? Y dice que estos préstamos, esta amortización de la deuda, la van a pagar durante el primer semestre y son 50.000 pesos. Van a estar cancelándose aquí en este primer semestre. Bueno, eso serían los datos del enunciado. Ahora vamos a la solución. Ahí en la preguntita 3 les preguntaba sobre qué estructura, qué esquema, qué planilla, para hablar más familiarmente, van a usar para hacer la programación de caja o programación financiera. Y bueno, van a usar la estructura del esquema ahorro, inversión, financiamiento. Aquí no me entra todo porque es muy largo, pero ustedes ya se dan cuenta que es ingresos corrientes, ingresos menos gastos, resultado económico, después vienen los recursos de capital, los gastos de capital, el total de recursos, el total de gastos, fuentes, aplicaciones y los resultados que aprendimos la clase pasada. Como ustedes tienen que hacer una programación de caja semestral correspondiente a un ejercicio, tenemos un semestre, acá una columna, el otro semestre y los 2 semestres conforman el año. Empecemos entonces. Vamos a agarrar ese puntito que ustedes tenían ahí en el enunciado que hablaba de lo que se entiende que va a ingresar en el ejercicio X dividido por semestres. Esto lo tienen como dato. Tenían ingresos corrientes y recursos de capital que ya lo vamos a ver más adelante. Empezamos con esta primera parte del cuadro. Entonces, esta era la proyección de recursos a percibir durante el primer semestre y segundo semestre. Y esta es la parte de arriba del cuadro de esquema ahorro, inversión, financiamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es transferir
todos estos datos que están acá, todos estos valores, a nuestro cuadrito de esquema ahorro, inversión, financiamiento, porque son datos dados. Entonces, lo transferimos a la parte de ingresos corrientes del esquema ahorro, inversión, financiamiento, dividido en lo que es primer semestre y segundo semestre. Exactamente como están, porque es lo que se entiende que va a ingresar en el primer semestre y en el segundo semestre. Entonces, los valores son los mismos y los totales son los mismos. Tienen los 985, los 400, 400, los 200, los 50, los 150, los 520, los 500, los 20, los 10 y los 55.000, y lo mismo para el segundo semestre, y por supuesto el total va a ser exactamente igual al enunciado, porque lo único que están haciendo es transfiriendo los datos. Vamos a hacer lo mismo con lo que es los gastos corrientes. Ustedes tenían ahí en la parte que era la programación de pagos, de acuerdo a las cuotas compromiso y devengado, ustedes entendían que estos son los pagos que van a tener que afrontar. Entonces lo único que hacemos ahora es pasarlo a la parte de gastos corrientes de mi esquema ahorro, inversión, financiamiento, así como los tienen. Gastos corrientes 230, gasto de consumo 200.000, rentas de la propiedad 25, transferencias corrientes 5.000, y para el segundo semestre lo mismo, 280, 250, 25 y 5. Simplemente transfieren los datos. Entonces nos queda toda la parte de arriba armada, ¿y qué tengo que hacer? Tengo que sacar el primer resultado, que era el resultado económico. Entonces se hacen ingresos corrientes menos gastos corrientes y sacamos nuestro resultado económico ahí en la planillita vacía que ustedes tienen, en la fila que corresponde al resultado económico. Sacamos para el primer semestre y para el segundo semestre. Después yo se los voy a mostrar a esto cómo queda todo armado, así que no se preocupen en copiar las cifras, que está todo armado en una filmina y se las dejo expuestas para que tengan todos los resultados. Transferimos también los recursos de capital, los gastos de capital, de la misma manera que hicimos con los ingresos corrientes y los gastos corrientes. Y después, si recuerdan de la clase pasada, teníamos dos filas, de total de recursos y total de gastos. Estos eran los ingresos corrientes y los recursos de capital, y estos eran la suma de los gastos corrientes y los gastos de capital, y obtenemos el total de ambos. ¿Para qué? Para poder ahora sacar el resultado financiero, ¿sí? Que va a ser la resta del total de recursos menos el total de gastos. Hasta acá tenemos entonces todo lo que es sobre la línea del esquema ahorro, inversión, financiamiento, ¿sí? Lo único que hicimos fueron transferir datos de la parte corriente, sea de ingresos y de gastos, y sacar los dos resultados que tenemos sobre la línea, el resultado económico y el resultado financiero. Y así es como les queda armado, se los dejo un minuto para que capturen la pantalla, la parte sobre la línea del esquema ahorro, inversión, financiamiento. Bueno, ahora tenemos que sacar lo que está debajo, que no lo hicimos. Hicimos hasta aquí el resultado financiero para arriba. Y nos falta lo que está para abajo, que eran los conceptos que están bajo la línea. Fundamentalmente fuentes, que son toma de préstamos, desembolsos, y aplicaciones financieras, que son básicamente pago de deuda. Estas son las dos partes que vamos a armar ahora. Y también habíamos dicho que cuando yo lo armaba correctamente y los efectos que tiene lo que sucedió sobre la línea tiene su impacto como corresponde bajo la línea, sean fuentes o aplicaciones, el resultado final va a ser 0. Y que el resultado de la cuenta de financiamiento va a tener el mismo valor que tiene el resultado financiero, pero con signo inverso, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es armar las fuentes y aplicaciones. Y vamos a usar este cuadrito que ustedes tienen abajo, que es determinar, como todo esto es percibido o a percibir y a pagar,
siempre vamos a estar hablando de efectivo, y voy a tener un saldo de caja en caso de que los ingresos sean mayores a los gastos, o voy a tener una necesidad de financiamiento en el caso inverso. Vamos a hablar entonces de cómo me queda mi situación de caja. Lo primero que voy a hacer es decir, en este cuadrito que ustedes tienen abajo para saber qué saldo de caja me queda, es tomar la recaudación de recursos, qué es lo que estoy estimando yo que voy a recaudar, ¿no? Y lo saco de acá, y era el total de recursos corrientes y de capital. Decía que en el primer semestre era 1.075.000, entonces acá en recaudación, 1.075.000 en el primer semestre, y en el segundo semestre 1.495.000, y lo ponen acá. Lo siguiente que había programado yo es lo que voy a pagar. Y lo que iba a pagar de gastos corrientes y gastos de capital eran 930 para el primer semestre, entonces gastos pagados, 930 para el primer semestre, para el segundo semestre 3.180.000, 3.180.000 es lo que yo voy a pagar. Seguimos trabajando con las fuentes y aplicaciones. Entonces, ya vimos que me va a ingresar este dinero en el primer semestre, este dinero en el segundo, y que yo necesito afrontar pagos por 930 en el primer semestre y 3.180.000 en el segundo semestre. Ahora, eso es lo que va a ingresar. Pero yo a lo que va a ingresar le tengo que sumar lo que yo ya tengo. Y lo que yo ya tengo era que en el banco, al cierre del ejercicio X-1, es decir, el ejercicio anterior o inicio de este ejercicio, yo en el banco tenía 170.000 pesos. Entonces tengo 170.000 pesos de saldo inicial de la cuenta banco, más lo que voy a recaudar, ¿sí? Y acá les decía también en el enunciado que esos 170.000 pesos que a ustedes les había quedado de diciembre del año pasado, ustedes lo iban a usar en el primer semestre para financiar gastos, es decir, lo iban a usar para pagar gastos. Y entonces por eso lo ponemos acá, en el esquema ahorro, inversión, financiamiento, porque es una fuente financiera, lo que yo tengo en el banco lo uso para pagar, y ustedes dentro de inversión financiera, de disminución de la inversión financiera, tienen las disminuciones de la cuenta, del saldo de la cuenta deudora del banco. Así que ahí se les va a disminuir en 170.000 pesos porque ustedes lo van a usar para pagar parte de estos gastos que tienen acá. Eso viene del enunciado. Entonces, lo coloco acá porque yo lo tenía y tengo que ver cuánto me queda al final del primer semestre en términos de efectivo, y lo pongo acá porque lo voy a usar para pagar parte de estos gastos. Después del ejercicio también les decía, tenían dos datos que iban a pagar. La deuda exigible, que era de 75.000 pesos, la iban a pagar en el primer semestre. Bueno, el pago de la deuda, ustedes saben que es aplicaciones financieras, dice que lo iban a pagar en el primer semestre, así que lo ponen solo en el primer semestre, y esta es la suma de esos 75.000 pesos de deuda exigible que les había quedado del ejercicio anterior, y de aplicaciones financieras que dice que en el primer semestre iban a pagar 50.000 pesos. 50.000 pesos más los 75.000 pesos es toda la amortización de la deuda y disminución de otros pasivos. En el caso de la deuda exigible va a ir por disminución de otros pasivos, y en el caso del pago de deuda anterior va a ir por amortización de la deuda. Les da el total de los 125.000 pesos que lo van a poner acá solo en el primer semestre, porque dice que van a cancelar esto en el primer semestre. Ahora vamos a determinar el saldo final de caja de efectivo que me queda en el primer semestre. Entonces tengo 170.000 de saldo de inicio, que cuando empezó el ejercicio me habían quedado del año pasado en la cuenta banco. El 1.075.000 pesos, que es lo que yo entiendo que va a ingresar de dinero, de mi recaudación de impuestos y de las ventas de bienes de uso, de lo que tenía yo programado como ingresos, y le tengo que restar lo que yo voy a pagar de gastos, que son los 930, y lo que voy a pagar de la deuda exigible que me quedó del año pasado, y lo que sea de amortización de la deuda, que
estaba programado para pagarse en el primer semestre. Si ustedes hacen los 170 más el 1.075.000 menos los 930 menos los 125.000, les da estos 190.000 pesos que les queda como saldo deudor o como saldo a favor en caja. Ahora, estos 190.000 pesos, si está de saldo deudor en la caja, quiere decir que está aumentando el saldo que ustedes tienen en el banco. ¿Y dónde va el aumento del saldo deudor de una cuenta bancaria? Si la disminución va acá, en fuentes, el aumento va acá, en aplicaciones, porque siempre son exactamente contrarias. Entonces, en aplicaciones financieras, en inversión financiera, hay una cuenta que se llama incremento de disponibilidades y ahí van a poner los 190.000 pesos que les quedó ahora al final del primer semestre de caja o de saldo deudor en la cuenta banco. Ahora bien, este saldo deudor que les queda en el primer semestre es el final del primer semestre, entonces va a ser el de inicio del segundo semestre. Si esto me quedó a finales de junio, el 1 de julio, yo tengo esto para arrancar el segundo semestre, entonces lo transfiero acá, que era saldo inicial en efectivo. Ahí el enunciado decía que tanto el saldo de inicio, del ejercicio, como el saldo final del primer semestre, como el saldo inicial del segundo semestre, lo iba a usar yo como una fuente de financiamiento. Es decir, para pagar gastos. ¿Qué gastos? Bueno, los del segundo semestre en este caso. ¿Y a dónde iban el dinero con el cual yo voy a financiar gastos que estaba en el banco, esa disminución de ese dinero que yo voy a usar para pagar gastos? Habíamos dicho que era una fuente de financiamiento, entonces en fuentes de financiamiento, dentro de disminución de la inversión financiera, está la disminución de disponibilidad, es decir, la disminución del saldo deudor de las cuentas banco. Entonces ahí van a poner los 190.000 pesos. Seguimos entonces completando, es la misma, digamos, la misma parte, fuentes y aplicaciones, son los mismos datos, solo que en varias filminas para que vean bien cómo se van llenando cada uno de los valores que están acá. Otro dato que tenían ahí en el enunciado refería a crédito público. Decía que iban a recibir un préstamo, un desembolso que iba a ser en octubre, es decir, ya estamos en el segundo semestre, en octubre, y que era de 1.495.000 pesos. Eso en el esquema ahorro, inversión, financiamiento es endeudamiento público, entonces colocan en el segundo semestre el 1.495.000 pesos. Y acá en el saldo de caja, cómo se compone, tengo entonces lo que me quedó del semestre anterior, en el saldo de la cuenta banco eran 190.000 pesos. Todo lo que voy a recaudar en el segundo semestre, que lo tenía como dato y era el 1.495.000 pesos, y el desembolso, es decir, el dinero que va a ingresar de este préstamo que yo tomé. Y después, bueno, los gastos ya los habíamos completado. Entonces así les queda completo fuentes. Los 170.000 pesos que era el saldo de inicio del ejercicio o de cierre del ejercicio pasado, que iba en disminución de disponibilidades porque ustedes estos 170 lo van a usar para pagar gastos. Es una fuente de financiamiento lo que yo ya tengo en la cuenta banco que va a ir disminuyendo para pagar los gastos. Los 190.000, que es el mismo concepto, pero es lo que me quedó a mí de cierre del semestre anterior como inicio del segundo semestre que lo voy a gastar, entonces está acá. Cuando yo cerré el primer semestre me quedó como saldo deudor estos 190.000 pesos, entonces tengo que incrementar mis disponibilidades, es decir, el saldo deudor de mis cuentas bancarias. Estos 125.000 eran la deuda exigible y la amortización de créditos, que eran de 50.000 pesos, y la deuda exigible eran de 75.000 pesos, que el enunciado decía que los iba a pagar en el primer semestre.
Y así les quedaron completos estos 5 datos de fuentes y aplicaciones de cómo queda armada. Y estos 1.495.000 pesos era ese desembolso, es decir, esa plata de un préstamo que me iban a acreditar a mí en octubre. Ahora vamos a determinar qué saldo me queda acá de caja al final del segundo semestre, porque el enunciado les decía que si les quedaba saldo aquí, al final del segundo semestre, no del primero, del segundo, esto iban a comprar acciones, creo que les decía el enunciado. Entonces, todos estos conceptos suman, el saldo inicial de lo que ya tengo en el banco, por supuesto, suma, la recaudación, lo que va a ingresar de fondos también suma, el ingreso de préstamo que no hay en el primer semestre, pero hay en el segundo, lo que me va a depositar este organismo que me concedió el préstamo también va a ingresar, va a sumar, y estos conceptos restan los gastos que yo voy a pagar de acuerdo a los gastos presupuestados y a la planificación o programación presupuestaria para llevar adelante mis gastos, y lo que es la deuda que tengo que pagar, deuda exigible y amortización de la deuda. Y eso le da como resultado 0. En este caso, si les diera saldo a favor, tendríamos que comprar acciones. Eso era lo que decía el enunciado. Y ahora volvemos a nuestro esquema de ahorro, inversión, financiamiento y vemos si lo entendimos bien y lo analizamos bien. Entonces, yo parto del resultado financiero, que puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, en el primer semestre es positivo, en el segundo semestre es negativo, y el total, como el segundo semestre es más negativo que positivo es el primer semestre, les queda negativo el total del ejercicio. Las fuentes habíamos dicho que suman, porque son fondos para financiar gastos. Y las aplicaciones restan, porque son pagos que tengo que hacer. Entonces, tomo el resultado financiero, que puede ser positivo o negativo, le sumo en las fuentes de financiamiento, acá hay total, que ustedes ya lo tienen, ya lo calculamos cuando armamos el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Las aplicaciones financieras se las restan, y la suma algebraica esta de tomar el resultado financiero, sea positivo o negativo, más las fuentes, menos las aplicaciones, si ustedes hicieron bien las fuentes y las aplicaciones, les tiene que dar 0. Y la cuenta del financiamiento, que eran fuentes menos aplicaciones, tenía que tener el mismo valor que el resultado financiero, pero con signo negativo. ¿Qué es lo que comprobamos acá? Acá comprobamos que todo lo que pasó acá arriba, sobre la línea, es decir, lo que yo recaudo menos lo que yo tengo que pagar, tiene un impacto en términos de que voy a tener más dinero disponible y algo tengo que hacer con ese dinero, que es estos 170 y estos 190 que están, o préstamos que pido y que ingresan, y tiene también su impacto en las aplicaciones financieras, es decir, los pagos que tengo que hacer de deudas anteriores, y si tengo más ingresos que gastos, me va a estar sumando el saldo de la caja de mis cuentas bancarias, mis saldos deudores. Entonces, si lo hice bien, me tiene que quedar en 0. Todo el reflejo de lo que pasó arriba está acá abajo. Esa fue la aplicación práctica número 1, que era sobre el escenario base. Ahora vamos a ver la aplicación práctica número 2, que es lo mismo que acabamos de hacer, pero en un escenario optimista. ¿Y qué es un escenario optimista? Bueno, un escenario optimista es cuando me va mejor a como me venía yendo hasta el momento. Y en el estado, ¿qué sería que te va mejor? Y en el estado que te vaya mejor financieramente hablando, sería que tengo una mejor recaudación y menores gastos. Veamos cómo es el enunciado de este ejercicio. Dice que se pide que con los datos del escenario base, es decir, con el ejercicio que acabamos de terminar de la aplicación práctica número 1, ustedes armen la parte que es bajo la línea, es decir, armen solo las fuentes y las aplicaciones únicamente en este ejercicio. Pero acá les explica cómo es que está armada toda la parte de sobre la línea, para que entiendan qué significa esto de escenario
optimista. O sea, esto ya está todo armado, el ejercicio anterior armamos todo, en este caso les da todo armado, pero les explica cómo está armado y les pide que ustedes hagan solo las fuentes y las aplicaciones en función del impacto que van a tener todos estos sucesos sobre la línea, qué impacto van a tener acá bajo la línea, que eso lo armen ustedes. Entonces veamos. Dice que el programa de caja ya está confeccionado, ya está armado parcialmente. ¿Por qué? Porque le está faltando lo que tienen que armar ustedes, que es fuentes y aplicaciones, con las siguientes pautas. Y bueno, ya está armado. ¿Cómo está armado? Bueno, está armado con estas consignas. ¿Qué consignas? Es un escenario optimista, entonces dice que, uno, hubo un crecimiento económico del país, entonces se incrementó la recaudación del 90% en las actividades económicas y en la coparticipación nacional de impuestos, tanto en el primero como en el segundo semestre. Si el país creció, es un escenario optimista y eso, en general, cuando hay más actividad económica, hay más recaudación de impuestos. Después dice que también se incrementaron las regalías, un 50% en el primer semestre, y para el segundo semestre ya les da un monto fijo, que pasaron a 2.100.000 pesos. Después dice en términos de gastos que se va a pagar un incentivo adicional al personal del 5% en el segundo semestre, y este 5% también va a impactar en lo que son gastos de consumo. En el punto 4 les dice que hay un incremento en los aportes de infraestructura del 25% de lo proyectado para el segundo semestre. En cuanto a obra pública, le dice que se incrementa en un 100% en el primer semestre. En el caso de los préstamos, dice que en octubre el desembolso, en vez de, como está mejor la situación, en vez de conseguir un préstamo por 1.400.000 y algo, creo que era en el escenario base, ahora van a recibir un préstamo por 2.190.000 pesos. Y después le dice que en el punto 7 que si hubiera superávit, en función de todos estos datos que estamos viendo, lo van a invertir temporalmente. Es decir, que es una inversión que está bajo la línea, no sobre la línea. Veamos entonces, ustedes esto ya lo tienen así armado como está acá. El punto es que comprendan cómo se completaron estos valores que está aquí, porque en un examen podrían ustedes tener que hacerlo completo y no que se lo den hecho, como es este caso, y en este caso solo les dicen que hagan una parte, pero podrían tener que armarlo completo. Entonces, veamos, la operación 1, que explica cómo es este escenario optimista y cómo está armado esto que ustedes ya tienen, dice que hay un crecimiento económico y que eso impacta en la recaudación de impuestos, subiendo un 90% actividades económicas y la coparticipación nacional de impuestos en el primer y segundo semestre. Entonces, acá tienen cómo están armados los 380 que tienen acá en el primer semestre, los 285 de coparticipación que tienen en el primer semestre, los 475 del segundo semestre y los 380 del segundo semestre. Y es simplemente el dato que tenían en el escenario base, que en el primer semestre para actividades económicas era 200.000 pesos, lo multiplico por 1,90 porque dice que sube un 90%, lo mismo hago para el valor que yo tenía proyectado en el segundo semestre, que eran 250.000, lo multiplico por 1,90 para incrementarlo en un 90%, y esos son los valores que tienen acá, 380, 475. Lo mismo para coparticipación. En el escenario base tenían 150 para el primer semestre y 200.000 para el segundo semestre. Como dice que se incrementan un 90% en ambos semestres, bueno, multiplican ambos valores por 1,9 para obtener un 90% más, y ese es el nuevo valor de la coparticipación de impuestos, que es lo que entienden que va a ingresar en un escenario positivo o optimista en el primer y el segundo semestre. Luego el punto 2 les decía que se iban a incrementar las regalías en un 50% en el primer semestre, y que para el segundo semestre se estimaba recaudar 2.100.000 pesos, acá les da un valor fijo. Entonces vamos a 2, las regalías les quedan 750.000 en el primer semestre y 2.100.000 en el segundo. ¿Y cómo llegamos a esos valores? Bueno, en el segundo semestre ya les da el valor, entonces simplemente lo colocan, son los 2.100.000. Y en el primer semestre dice que lo que ustedes tenían como primer semestre en el escenario base,
a eso se va a incrementar un 50%. Ustedes tenían 500.000 pesos en el escenario base proyectado como para ingresar en el primer semestre de regalías, lo multiplican por 1.5 y ahí tienen un 50% más de regalías previstas a ingresar en el primer semestre. En el punto 3, ahí de cómo habíamos llegado a esta situación, decían que iban a pagar un incentivo adicional al personal del 5% en el segundo semestre, lo que impacta también en los gastos de consumo. Entonces vamos a 3 remuneraciones. En el primer semestre no dice que pase nada, en el segundo semestre sí, dice que lo que tenían le van a incrementar un 5%, le van a pagar de adicional al personal. Entonces, en el primer semestre lo dejan igual, como el escenario base, que tenían 130 y 70, y vamos a calcular el incremento para el segundo semestre. Entonces tenían 150.000 en remuneraciones en el primer semestre, lo multiplican por 1.05 para sumarle el 5%, y en el caso de los otros gastos de consumo, que no sean remuneraciones, que son bienes y servicios, tenían 100.000 pesos y le agregan el 5%, tienen los 105.000 pesos. Luego el dato número 4 decía que iban a incrementar los aportes en infraestructura. Aportes en infraestructura, cuando habla así, se está refiriendo a transferencias, como es infraestructura, son de capital, y dice que se incrementan en un 25% de lo proyectado para el segundo semestre. Entonces, en el primer semestre lo dejan igual, que eran 70.000 pesos, que tenían en transferencias de capital, y en el segundo semestre tenían 60.000 pesos. Si aumentan un 25%, se les transforma en 75.000 pesos en transferencias de capital, que es lo que tienen para el segundo semestre proyectado. Y finalmente, si a ustedes les aumenta un 25% lo que son las transferencias de capital son para hacer obras de capital. Entonces, si aumentan los aportes para hacer una inversión en algún bien de capital, sea obra o sea algún bien de uso en general, obra pública, también les tiene que estar sumando entonces la inversión real directa. En la pantalla anterior sumaron o incrementaron las transferencias de capital en 15.000 pesos y les quedó 75.000 pesos. Eso va para obra. Esto es recurso. Entonces ahora lo que tienen que hacer es sumar el gasto, ¿no? ¿Y dónde está el gasto? Entonces está acá. En inversión real directa dice que tenían un incremento del 100% en el primer semestre, entonces en el primer semestre tenían 500.000 pesos. Por 2 es el 100% de aumento, tienen 1.000.000 de pesos en el primer semestre. Y en el segundo semestre tenían 2.600.000 pesos, más esos 15.000 que es el aumento que ustedes tienen de transferencias de capital como ingreso. Como son transferencias de capital, es decir, una fuente financiera para hacer una inversión en un bien de capital, ahora tengo que sumar en la parte de gastos para después poder hacer el bien de capital, la obra, o comprar algún equipamiento, para lo que sea que vaya esta transferencia de capital. Bueno, hasta aquí terminamos de ver todo lo que es cómo se armó la parte de arriba del esquema ahorro, inversión, financiamiento de la programación de caja en un escenario optimista, que básicamente es que tengo más recursos, ¿sí? Que voy a recibir más dinero, que tengo más recursos. Entonces ahora vamos a armar la parte de abajo, que son las fuentes y las aplicaciones, que en realidad ese es el ejercicio que ustedes tienen que resolver. Todo lo anterior era que ustedes entiendan cómo se había armado lo que ustedes ya tienen en el enunciado dado, ¿no? Que, como para hacer el ejercicio más corto y concentrarnos en esta que es la parte más importante, ahorrarles todos esos pasos y simplemente explicarles cómo se hizo. Entonces, tenemos que armar las fuentes y las aplicaciones, y para eso primero tengo que determinar cuál es el saldo de caja del primer semestre y del segundo semestre, que es lo mismo que vimos en
en el escenario base. Entonces vamos a armar el saldo de caja. Lo primero que tengo que hacer es colocar todos aquellos fondos que yo entiendo que van a ingresar. Entonces, tengo el total de recursos, que como subieron los ingresos porque es un escenario optimista, y también subieron los gastos, porque si tengo más dinero es probable que aumente los gastos para cumplir o satisfacer más necesidades públicas. Entonces acá tenían el total de gastos y el total de recursos les cambió. Entonces dice que para total de recursos corrientes y de capital, ustedes van a recaudar ahora en este nuevo escenario 1.640.000 pesos en el primer semestre y 3.215.000 en el segundo semestre. Ahora vamos con los gastos. El total de gastos a pagar que se proyecta pagar en el primer semestre en este nuevo escenario es 1.430.000 para el primer semestre y 3.207.500 para el segundo semestre. Entonces lo ponemos acá, que son los gastos que yo pretendo pagar, que significará que va a salir dinero de la caja. Acá tenemos lo que ya hemos visto antes, los datos que no les dicen que cambian, quedan lo mismo que el escenario base. Ustedes tenían un saldo de inicio del ejercicio o de cierre del ejercicio anterior de 170.000 pesos, que ya estaba en el banco como saldo deudor, y que el enunciado dice que lo van a usar para pagar gastos. Así que lo tenían acá en disminución de disponibilidades. ¿Por qué? Porque iba a usarse para financiar gastos. Están los 170.000 pesos en el esquema ahorro, inversión, financiamiento, y también lo pongo para determinar mi saldo de caja, porque era plata que yo ya tenía, que se tiene que sumar a la plata que va a ingresar. En el caso de la deuda que se va a pagar, también, igual que el escenario base no les dice que esto cambie, ustedes van a pagar dos tipos de pasivos. Iban a pagar una deuda exigible que les había quedado del ejercicio anterior, que era de 75.000 pesos, y van a pagar lo que les toca pagar de amortización de la deuda de préstamos anteriores. Eso les da un total de 125.000 pesos, que eran los 75.000 más los 50.000 pesos, y que lo iban a pagar en el primer semestre, por eso lo ponen en el primero y no está en el segundo. Y eso también impacta en mi saldo de caja, porque tengo la plata que ya tenía, que son los 170, la plata que va a ingresar, y le tengo que restar los gastos sobre la línea que voy a pagar y los gastos bajo la línea que voy a pagar. Entonces lo pongo también acá para ver cuánto me queda al final en la cuenta de banco una vez que pago todos los gastos que pretendo pagar. Después también el ejercicio decía que iba a ingresar un préstamo, que iba a ingresar en octubre, y en el escenario base era un monto menor, 1.400.000 y algo, pero dice que en este escenario optimista ahora va a ingresar en octubre 2.190.000 pesos. Lo que es ingreso de préstamos o desembolsos, ustedes saben que es fuente financiera, entonces en el esquema está en fuente financiera, en lo que se llama endeudamiento público. Solo en el segundo semestre van a ingresar estos 2.190.000 pesos. Eso también va a impactar en mi saldo de caja, en este caso en el segundo semestre, porque va a ingresar esta plata. Así que si va a ingresar a mi cuenta banco, me va a subir mi saldo deudor, voy a tener 2.190.000 pesos más. Determino entonces ahora el saldo final de caja del primer semestre. Tengo los 170.000 que venían del año pasado, el 1.640.000 pesos, que es lo que entiendo que voy a recaudar en el primer semestre. No tengo ingresos por préstamos, los gastos que pretendo pagar en el primer semestre sobre la línea, que son 1.430.000 pesos, los gastos bajo la línea de aplicaciones financieras, que son 125.000 pesos. Si ustedes hacen esta suma algebraica, les queda un saldo a favor en caja, un saldo deudor de 255.000 pesos al cierre del primer semestre. El saldo de cierre del primer semestre va a ser de inicio del segundo semestre, así que transfieren estos 255 acá
a saldo inicial en efectivo del segundo semestre. Ahora bien, estos 255.000 pesos que les quedan a ustedes al cierre del primer semestre, en primer lugar, al cierre del primer semestre, lo que hace es incrementar mi saldo deudor de mi cuenta banco, porque tuve más ingresos que gastos, y eso está acá, en aplicaciones financieras, inversión financiera, incremento de disponibilidades. Ahí están los 255. Ahora, también decía el ejercicio que si a mí me sobraba dinero acá, yo lo iba a usar para financiar gastos, así que así como ingresaron y están en mi cuenta banco incrementando mi saldo deudor, lo voy a usar como fuente financiera para pagar gastos de este segundo semestre. ¿Y dónde está ese tipo de financiamiento? Está acá, fuente financiera, disminución de la inversión financiera, disminución de disponibilidades, porque voy a usar estos 255 también para pagar gastos de este segundo semestre. Y ahora obtengo el saldo final del segundo semestre. Entonces tomo el saldo de inicio del segundo semestre, que es el mismo que el final del primer semestre, le sumo los ingresos que se supone que voy a percibir en el segundo semestre, le sumo ese préstamo que me va a ingresar a la cuenta banco en el segundo semestre en octubre, le resto todos los gastos que voy a pagar sobre la línea, bajo la línea no iba a pagar nada porque todo lo iba a pagar en el primer semestre y me queda un saldo positivo al final del segundo semestre de 2.452.500 pesos. Y en este caso, lo ponemos acá, había dicho el enunciado que si tenían saldo positivo acá al final del segundo semestre, o sea, al final del ejercicio, ya no van a seguir financiando gastos porque ya se terminó el ejercicio. Y que por supuesto, si era un saldo positivo, que pueden invertirlo. Si fuera negativo, no pueden invertir nada. Siendo positivo, decía que compren acciones. Y ese tipo de operación en el esquema ahorro, inversión, financiamiento, ¿dónde está? Y bueno, va a ser una aplicación financiera, inversión financiera, y acá van a tener en inversión financiera, acá le ponemos entre paréntesis compra de acciones para que sepan que está acá, pero es inversión financiera. Y ahí tienen los 2.452.500 pesos, que por supuesto lo van a comprar en el segundo semestre, porque es en el segundo semestre donde les sobró el dinero, y eso les decía el enunciado que si les sobraba dinero, en el segundo semestre invirtieran temporalmente en acciones. Eso era la aplicación práctica número 2, que era lo mismo que vimos en la 1, pero con un escenario positivo. Un escenario positivo optimista en general es tener más ingresos para poder incrementar algunos gastos y satisfacer más necesidades públicas. En la aplicación práctica número 3, ustedes tienen un programa de caja para armarlo, pero ya es un escenario pesimista, que será, por supuesto, al inverso del que acabamos de ver, que vas a tener menos ingresos y más gastos probablemente, entonces vas a estar en una situación de ver cómo te financiás. Y esto es de resolución domiciliaria. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver por hoy. Ustedes intenten hacer este ejercicio. Tiene una particularidad en cuanto a los saldos finales. Y bueno, me van consultando en la semana cómo si lo pudieron resolver, si tienen dudas o no tienen dudas. Después de algunas clases, yo les voy a mostrar cómo es la solución de este ejercicio, porque tiene su particularidad, pero a mí me gustaría ver si ustedes pueden resolverlo y se dan cuenta cuál sería el impacto, que sería a la inversa de la aplicación práctica número 2 que acabamos de ver. Bueno, ahora vamos a ver si tenemos preguntas. No hay ninguna pregunta. ¿Preguntas, chicos? Parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, el viernes seguimos con la otra parte del trabajo práctico número 10. Y espero sus consultas, espero que hagan la situación pesimista porque es bien particular y ha entrado en muchos parciales y es bien distinto de los dos casos que vimos. Está bueno para pensar qué se hacen con esos saldos, qué tipos de saldos son y qué impacto tienen ahí en fuentes y aplicaciones. Así que espero sus consultas sobre cómo se
se arme este escenario pesimista. Bueno, nos vemos entonces el viernes para la segunda parte de este trabajo práctico número 10. Sí, ¿alguien me quiere hablar? Lisbeth Rojas. Acá me levantó la mano una alumna, Lisbeth Rojas. Ah, bueno, fue sin querer, me dice. Bueno, nos vemos el viernes, chicos. Resuelvan este ejercicio porque es tema de parcial. Y si tienen alguna duda me consultan y de todas maneras yo les voy a mostrar cómo es la solución un poco más adelante, así tienen tiempo de intentar resolverlo ustedes e intentar razonar el ejercicio. Hasta el viernes.